Es. Después de haber escuchado al grupo coreano Block B en su canción Solo Soy Yo o It's Only Me, iniciamos la segunda parte del programa recordando que este jueves el mundo celebra, desde el año 1994, el Día Internacional del Reggae, una cadenciosa música nacida en la isla de Jamaica que más de alguno de nuestros auditores alguna vez habrá bailado. El santoral católico celebra San Aarón, San Casto y San Julio, justo al iniciarse este mes, que los romanos llamaban Quintilius y tenía 36 días. El emperador Julio César le dio su nombre, Julius, y le fijó una duración de 31 días que dura hasta hoy. San Julio, por otra parte, papa de la Iglesia Católica, estableció que los días 25 de diciembre se celebraba la Navidad. Y tomó eso porque era el solsticio de invierno y día que renace la vida en el hemisferio norte. ¿Qué les parece estas buenas noticias para empezar la segunda parte? Siempre tan educativo, Enrique. Me parece muy bien. Sí, hay que hacer la tarea. Yo fui profesor, así que me gusta preparar las clases. Debe ser una vieja. Los romanos tenían muchas palabras para designar grupos de números. Nosotros ahora usamos la decena, la quincena, la década, muy pocas. Pero los romanos tenían muchas. Pero tenían un sistema bastante rígido, complicado. Esto escribir en romano, por ejemplo, escribir 89 en romano o 72 en romano, son puras X, B corta y palitos para el lado, qué sé yo. Yo creo que me quedo con los números árabes. Agradezco a los árabes que nos regalaron esos números. Totalmente. Yo no sé cómo usarán los chinos, deben usar algún tipo de numeración distinta, digamos, pero se han ido adaptando al occidental, digamos, pero los números han sido originalmente... Todo se adapta al occidental. Acabamos de escuchar coreanos cantar en inglés, así que... ¿Viste? It's only me, claro que sí, claro que sí. Yo tengo una nieta que le encanta la música de los coreanos y la música japonesa. Yo creo que ha habido esta cosa fantástica de la universalidad de la cultura que se va, la globalización, ¿no es cierto?, que hace que todos compartamos de todo a través de la televisión e internet especialmente. No sé si te gusta la música coreana a ti, Marcelo. No la había escuchado. No, la verdad no. O sea, no podría decir que no me gusta, pero porque no la he escuchado. O las veces que la he escuchado como que no le he puesto mucha atención. Así que... Sí, no. Además que la otra vez escuchamos música japonesa, música rusa y ahora música coreana. Tratar de entenderla es un poquito difícil, pero bueno. Claro, acá en este programa me ha permitido escuchar música que nunca había escuchado, pero música coreana no. Claro, la música que uno conoce, sabes de dónde viene. Uno le dice música coreana porque viene de Corea, pero no sé si tienen mucho de raíz, y es parte de lo que decía Enrique recién. Una cuestión de la globalización es que podemos conocer qué pasa y cómo pasa en otras partes del mundo, pero se pierden un poco expresiones que son más identitarias, que tienen que ver con la cultura misma de los coreanos, y lo que conocemos ahora, lo que escuchan los adolescentes, no es muy distinto a lo que escuchaba yo cuando escuchaba los Backstreet Boys, porque es muy occidental. No es muy coreano, es un producto hecho para Occidente, para ampliar un mercado, y ese es uno de los riesgos también de la globalización, que se uniforma un poco la cultura, y es algo que hay que combatir un poquito también. Yo no acepto la globalización tan a brazo abierto. Yo creo que hay cosas que son de riesgo con la globalización de la cultura, ¿no? Es distinto cuando estamos hablando del mercado y de otras cosas que tienen que ver con otro tipo de interacciones humanas, pero cuando se trata de la cultura yo creo que hay que poner ahí también un ojito. Bueno, en términos culturales globales, hay conceptos globales como por ejemplo el bien, la verdad y la belleza, y a mí me quedó dando vuelta lo que decía Marcelo respecto de la convención y de que somos un Estado laico. Bueno, somos un Estado laico y respetamos a las personas que no tienen ninguna creencia, por ejemplo,
pero eso no significa que no compartamos ciertos valores espirituales. Para los cristianos, los musulmanes, los judíos, los hindúes, los chinos, tienen todos un concepto de un ser superior. Quizás los orientales lo ven de una manera un poco distinta. Los orientales ven como que mira, hay una representación del tiempo que es muy interesante. Los orientales ven el tiempo como un círculo y los occidentales como una flecha. Entonces, para los occidentales el tiempo tiene un principio y un fin. Tiene que haber un Dios creador. Para los orientales, como es un círculo que se repite eternamente, no necesita un Dios creador. Entonces, bueno, esas cosas son muy interesantes, pero en la música que escuchamos hay una nostalgia de alguien que se pregunta si yo seré el único amor de esta chiquilla. Y en Sukiyaki, el japonés que escuchamos la otra vez, estaba este señor, ¿no es cierto?, que iba llorando, mirando al cielo para que no se le notaran las lágrimas, echando de menos a su novia. Y el ruso Es tan también. romántico, Enrique, para elegir la música. Bueno, es que soy así. El mundo me ha hecho así. Pero si no hay romance, no hay vida. No hay pololeo, no hay vida, no hay perpetuación de la especie. Yo creo que el mundo está lleno de amor. Lo importante es descubrirlo. Pero hay gente que, claro, que tiene las banderas negras del odio. Pero yo creo que es una lucha eterna esa, como entre el yin y el yang, ¿no es cierto?, entre el bien y el mal. Es una lucha que viene de muchos años y no la vamos a resolver aquí en este programa, pero yo creo Pero podemos en este programa, intentarlo. eso. Pero partamos de aquí para adelante, como tratamos de sembrar una semilla de amor con las buenas noticias, yo creo que estamos apuntando para el lado correcto. Sí, sabes que ahí cuando hablas de esta como transversalidad que existe entre distintas culturas y haciendo el nexo con este 25 de diciembre, hay un documental muy antiguo que se llama Zeitgeist, que es un documental que en la primera parte habla respecto a esto. De hecho, habla la relación que existe entre distintas religiones y cómo se van indexando a ciertas fechas producto del sistema solar, a ciertos eventos que uno va viendo a lo largo de la historia, y ahí muestra como Horus, por ejemplo, o como Mitra, que son dioses de otras religiones, de otras culturas, tienen una misma significancia en términos de fechas, en términos de verse como mesías un poco solares. Entonces es bien interesante eso, cómo también eso ha ido permeando después en la cultura occidental, también en algunas culturas orientales, y cómo lo vamos también transmitiendo en las instituciones que vamos generando. O sea, finalmente, cuando hablamos, no sé, del derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada, lo que estamos en cierta forma traduciendo también son estos 10 mandamientos: el no robarás, el no matarás. O sea, hay también una transición desde estas creencias más religiosas que han ido componiendo también estas reglas sociales a lo que hoy vemos ya de manera más legislativa o más tangible en ciertas sanciones, en ciertos derechos que también se ven. Entonces es bien interesante también ese cruce que hay entre distintas culturas también y cómo se van relacionando. ¿Tania? ¿Me escuchan? Perfectamente. Ya. Sí, me parece re bueno, no había escuchado quizás algo así, como dice Marcelo, que tiene razón, como la cultura judeocristiana fue pasando a lo que ahora conocemos como ya más reglas del Estado-Nación, y como hizo este paralelismo, esta comparación entre cómo evolucionamos de los 10 mandamientos al respeto de los derechos fundamentales, o derecho a la vida, el derecho no solo a la propiedad privada, también el respeto ahora incluso del medio ambiente podríamos trazarlo desde los 10 mandamientos y de la tradición judía cristiana y el respeto a la creación. Es bien bonita la analogía que hizo, y viene de un hombre que quizás no
no sé si eres de alguna religión o no, Marcelo, pero me parece súper bonita la representación. Quería hablar un poco, no sé si les tinca que cambiemos un poco de, quizá bruscamente el tema, para que conversáramos en este bloque respecto de, ya que hablamos del proceso constituyente, de las reales instancias que tenemos en Chile en este momento de participación, mientras nosotros armamos un poco la pauta, que a veces se nos pone muy flexible, que a veces es un poco improvisada, pero tenemos nuestras ideas, le digo a todos los que nos escuchan, tenemos ideas detrás de todo lo que conversamos acá, aunque parezca un desvarío constante, y hablar de instancias que están un poco mal publicitadas, que se desconocen desde la población, que son los consejos de la sociedad civil, que nacieron desde la creación de la ley 20.500, que es de participación ciudadana, donde también se generan procesos de participación y transparencia en Chile, donde nacen los COSOC. Y ahí nos traía una noticia, Marcelo, también respecto del COSOC regional, que es bien impresentable y es bien, a mí me parece bien, un poco una bandera roja, una bandera naranja, si se quiere, porque esta es una ley que se implementó ya hace muchos años, existen consejos de la sociedad civil en muchos estamentos del Estado chileno, van desde el nacional hasta el comunal, en los ministerios, en las seremías, entonces que recién en Valparaíso vayamos a tener un COSOC para el gobierno regional, a mí me parece bastante, bueno, es bueno por una parte que lo creen, pero bien fome que se hayan demorado tanto. Buen punto. Mira, yo te puedo comentar lo siguiente, Tania, que pertenezco a un consejo de la sociedad civil. El Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Defensa. Y bueno, como la sociedad es tan diversa y los organismos públicos son tan variados, lo que se tiene que hacer habitualmente es que, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa, los que participamos hemos sido elegidos como representantes de organizaciones de militares en retiro, tanto oficiales como personal del cuadro permanente. En el de salud habrán médicos y en el de vivienda habrán arquitectos, porque digamos las personas que tienen más relación con el rubro del organismo público en el cual la sociedad civil está representada. Pero mira, lo que yo he visto es que, claro, las organizaciones que nosotros representamos tienen sus inquietudes y nosotros las llevamos, pero el resto de la población como que no ha tomado conciencia que existe este mecanismo de hacer presente a las autoridades, porque ese es el espíritu de fondo, digamos, de la ley. El espíritu de la ley es que la sociedad le pueda decir a la autoridad, mire, en este campo usted podría hacer esto o no lo está haciendo bien en esto otro. Lo hemos hablado en otras oportunidades, yo también pienso que tienen que abrirse estas formas de participación, especialmente a través de los medios como internet, ¿no es cierto? Y en la cual las personas más dejan un mail, dejan un comentario, un me gusta, no me gusta, por último, de manera de que se preocupen de la cosa pública, pero de la cosa pública parece que se preocupa poca gente. Entonces, a lo mejor no es raro que se haya demorado tanto tiempo en Valparaíso y quizás que otras regiones tengan también COSOC. No sé ¿cómo lo ves tú? Porque yo lo veo como una cosa que ha costado que tome fuerza, digamos. Yo creo que llevamos unos 7, 8 años de la publicación de la ley y no veo que bueno, ¿para qué decir la participación en las elecciones? ¿No es cierto? Vimos que la última elección votó el 20%. Entonces, no nos podemos quejar de que el país anda mal si no nos preocupamos de opinar. Eso pienso yo. Sí, no, yo comparto. Bueno, yo aprovecho también de saludar a los bomberos que ayer estuvieron de día y que me parece relevante ponerlo en el tapete porque
El día se celebra, el Día de los Bomberos se celebra en conmemoración al primer cuerpo de bomberos que surgió en Chile, que fue en Valparaíso, allá en 1851, que todavía de hecho están. Y lo que nos muestra eso es que en esa época donde Valparaíso era la joya del Pacífico, donde había un fuerte rol de la sociedad civil. O sea, que Valparaíso haya llegado a ser la joya del Pacífico y haya sido una ciudad de vanguardia donde surgió este primer cuerpo de bomberos, pero también surgió el primer club deportivo, el primer club de fútbol, surgió el primer diario, que es el Mercurio de Valparaíso, surgió la primera bolsa de valores de Chile, surgió el primer colegio particular, y así podíamos hacer una lista tremenda de iniciativas que surgieron de la sociedad civil. También tenemos un montón de filántropos relevantes que tuvimos, y ahí también, para no alargarme tanto en el punto, podemos ver cómo la sociedad civil activa fue capaz de empujar a que la ciudad sea una ciudad de progreso, que sea una ciudad donde vimos lo mejor de nosotros finalmente como puerto. Y hoy lamentablemente lo que vemos es todo lo contrario. Vemos que la sociedad civil se ha ido apagando en parte en la región, y en la ciudad vemos que ciertas ideas de ingeniería social y ideas colectivistas donde finalmente es el Estado el que tiene que darle solución a las personas, han ido ganando posición. Y eso obviamente no es coincidente que el puerto esté tan decaído como está cuando este tipo de ideas ganan. Entonces, a mí me parece súper relevante que podamos revalorizar el rol de la sociedad civil, por una parte, porque yo creo que el que la sociedad civil sea la que se haga cargo, que las personas seamos las que nos hacemos cargo de las soluciones y no que traspasemos esa responsabilidad al Estado y que digamos, yo me limpio las manos porque voto, porque pago mis impuestos y porque cumplo las reglas y estoy listo. No creo que sea un buen ciudadano. De hecho, hay un buen libro que escribe, ahí no sé si se ve, La Gran Degeneración, que escribió el historiador Neil Ferguson, donde él también hace una alusión importante respecto a este tema y cómo la sociedad civil, no solamente en Reino Unido, donde es él, sino que también en Estados Unidos, ha ido en decadencia. Habla también de Alexis de Tocqueville, que es un historiador, un filósofo francés que llegó a Estados Unidos y que quedó asombrado con la asociatividad de los norteamericanos. Entonces yo creo que es relevante que revaloricemos el valor de la sociedad civil como un solucionador de problemas, como un elemento que genera capital social, pero también en este proceso constituyente como un contrapeso a malas políticas públicas o a malos gobernantes, que es lo que hoy está abundando. Entonces, yo creo que es relevante eso, yo creo que es relevante que podamos poner el foco y tratar de promover la sociedad civil en Valparaíso y en todo Chile. Ahora, hay tradiciones de organizaciones civiles que no deberían perderse. Fíjate que yo creo que una de las cosas más bonitas de los bomberos es que es un servicio de honores, que reciben algún apoyo del Estado para el material, pero las personas que están ahí son voluntarias y realmente es notable. Eso es comparable a la gente de la Cruz Roja, es comparable a los voluntarios de Un Techo para Chile, a las brigadas forestales. En realidad, nosotros tenemos una reserva moral importante a propósito de espiritualidad que hemos hablado anteriormente, en términos que la gente es capaz de amar a su patria, es capaz de amar al prójimo y entregar de sí, ¿cómo se llama?, para el bien de los demás. Ahora, a propósito de los ingleses, yo estuve en la Cámara de la Construcción y había una compañía que se llamaba la Compañía de Seguros de Vida de la Construcción. Usted construye su vida, nosotros la aseguramos. Y resulta que la compró una compañía inglesa de seguro que se llamaba Royal and Sun Alliance. Y este Royal and Sun Alliance era una compañía de seguro, qué sé yo, siglo XIX, siglo XVIII, que también tenía unos cuerpos de bomberos. Y a mí me regalaron un escudo plástico de imitación del original, digamos, metálico de imitación del original, porque las personas que tenían comprado el seguro ponían el escudo en la fachada de la casa y les apagaban el incendio. Si no tenían el escudo, no les apagaban el incendio. Pero aquí, en cambio, en Chile, digamos, el Cuerpo Bombero no es una iniciativa comercial, sino que es una iniciativa de bien público, digamos, y que es absolutamente
elogiable y un digno orgullo para el país tener estos bomberos voluntarios que en pocas partes del mundo existen. Sí, no, y muy quieren breve. dejar de ser voluntarios. Acá los bomberos no quieren dejar de ser voluntarios. Eso es lo que quería señalar. Y ahí también hay una cosa que es súper interesante, porque y en este traspaso que yo comentaba como de la ciudadanía, que hemos pasado un poco de la sociedad de los deberes a la sociedad de los derechos, como que en este discurso queda súper plasmado cuando empiezan a decir, oye, no, que los bomberos deberían ser estatales, o los bomberos deberían ser esto. O sea, ahí lo que vemos es cómo queremos como quitarnos la responsabilidad y que sea el Estado el que venga a darnos solución, cuando son los mismos bomberos los que ellos dicen, no, nosotros esta labor la hacemos porque creemos, digamos, al final en lo que hacemos. Entonces, yo creo que es súper importante el volver a revalorizar. Yo creo que de verdad es muy importante. Y eso también lo vemos en otros ejemplos. O sea, hoy con las discusiones de los derechos sociales, de las pensiones, etcétera, lo vemos también. Antes de Bismarck y antes de Beveridge, que fueron dos grandes ideólogos de sistemas de previsión o de seguridad social, existían también mutuales de socorro, digamos, y existían otras instituciones formadas por las mismas personas, por la sociedad civil, las familias, y había ahí una responsabilidad también desde la sociedad. O sea, y acá cuando de repente se habla que el sistema capitalista o que el sistema de libre mercado es individualista, lo que yo creo que te refleja la sociedad civil y todos estos emprendimientos sociales que hay, es todo lo contrario, te muestra que las personas son solidarias, que cuando tienen problemas se agrupan y buscando soluciones a esos problemas, que si tienen recursos y pueden ayudar a otros lo hacen, y termina siendo más paradójico en el sentido de que termina siendo más individualista la visión que dice el Estado se hace cargo o el Estado debería hacerse cargo y yo simplemente pago mis impuestos y me lavo las manos. Entonces, yo creo que en eso hay que revalorizar. Yo creo que ese es el concepto más relevante, revalorizar la sociedad civil. ¿No es cierto, Tania? Sí, y ahí tiene en parte, una discusión que se enriquece mucho más y que va a tener, volvemos a la convención, seguramente mucho resorte ahí, mucho eco, que es el tema de la subsidiariedad, del Estado subsidiario, el principio de subsidiariedad misma como concepto en el sentido intelectual y cómo lo llevamos a la realidad, porque claramente una de las cosas que entró en crisis en este proceso que culmina con una convención constituyente es el Estado subsidiario, es el concepto de subsidiariedad que teníamos plasmado en la Constitución actual, que yo creo que sin duda es insuficiente, porque no representa y no ha posibilitado esta asociatividad y hacerse parte responsable de lo que nos pasa y de las soluciones para la solucionática para la problemática. Entonces, creo que ahí hay mucho que aportar desde enriquecer y dotar de contenido el principio de subsidiariedad, porque creo que lo que ha fallado y una de las cosas de las que tiene falencia en nuestro Estado es precisamente en que la participación tiene dos partes. No es solamente poder hablar, y esta es una parte de una crítica también a la estructura del COSOC, que es consultivo solamente. El COSOC puede conversar mucho, puede ver, pero no tiene voto finalmente. Y eso es parte de la crisis de participación, que las personas sienten que participan, pero que no tienen al final una voz dentro de la toma de decisiones. Y el principio de subsidiariedad, en un sentido más simple, por decirlo muy en simple, es que ahí la estructura de la sociedad civil, que está más cerca del problema, que tenemos que facultarla para poder ser la que solucione. Y eso no pasa actualmente, y yo creo que es algo que tenemos que hacer, porque la participación es eso, es poder incidir también. Y las formas de incidencia que se están planteando desde la izquierda, por decirlo en fácil, o en dicotómico, y llevando más allá la democracia representativa, queriendo tirar el cerco a asambleísmos, no es la solución. Yo creo que no hay nada más rico para una sociedad que
poder dotar la asociatividad de mecanismos de participación y también de poder tomar toro por la asta y darle la solución al problema según el requerimiento que tenga esa comunidad. Y ahí pasa el proceso de descentralización y es súper importante estar atento a esa discusión y poder aportar también, porque nos hemos quedado muy en silencio, como dice Mansuy, y tenemos mucho que decir. Yo te encuentro toda la razón y tú tienes, la subsidiariedad debe permitir que los cuerpos intermedios actúen con mayor fuerza, y también el Estado, se critica mucho la subsidiariedad porque dice que el Estado ha creado una crisis, pero la verdad es que el Estado, al poner en práctica la subsidiariedad, no significa que se desentienda, no deja de ser responsable, y eso es lo que ha fallado. No se puede desligar, digamos, de la responsabilidad de que otros hagan lo que tienen que hacer. La responsabilidad no se delega. Yo tengo una última noticia muy buena. Hay una empresa de Valparaíso que crea vidrio con acción antimicrobiana. El señor Cristian Aguilar, que partió con su emprendimiento, descubrió que se podían impregnar nanopartículas en el vidrio, vertical o horizontal, sin afectar la transparencia. Y esas partículas son las que evitan microorganismos tan dañinos como, por ejemplo, los virus del COVID-19. Está estudiándose en Inglaterra, va a ser patente nacional y mundial, y ustedes saben, ya funciona este asunto del cobre contra los microbios y las bacterias en los calcetines de cobre, en algunas pasarelas de la escala de las clínicas. Así que... ¿Aplica la variante Delta? No sé, yo creo que ahí va a tener que hacer una segunda vuelta, digamos. Pero le ponemos más cobre, digamos. Si el cobre vale mucho más de lo que uno piensa y es reconocido mundialmente en este aspecto. Así que, chiquillos, nos vamos una muestra clara de la asociatividad, de la innovación, del libre emprendimiento. Así que excelente que en Valparaíso ocurran este tipo de cosas. En Valparaíso. Así que un abrazo para don Cristian Aguilar de parte de los jueves de Vamos Somos Chilenos. Y será hasta la próxima. Sí, chao, que estén muy bien todos. Jueves, entonces. Y que gane Chile mañana. Que gane Chile mañana, ¿verdad? Eso. Chao.